Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Yo puedo sostener que la Biblia es absolutamente la verdad, pero entonces léala bien. Cuando la Biblia inerrante está hablando del basurero de Jerusalén, yo no le meto a eso el infierno de Dante. Yo le meto a eso la idea que tenía Jesús. No le pongo a eso un peso que no tiene. Así que cualquier libro que tú coges, el de Rockwell, eso yo creo que es canon. Si trae a la justicia, al amor, a la abnegación, eso tiene que ser canon. ¿Por qué? Porque es parte de esa jornada. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. En esta ocasión, aparte de tener a David como nuestro nuevo host pseudo oficial, tenemos a dos invitados muy especiales desde dos diferentes partes del mundo. Tenemos a Abner Trejo desde Colombia. ¿Cómo está, señor? Hey, Andrés, hermano, qué bueno verte de nuevo. Debo decir que para mí es un sueño hecho realidad estar en Conciencia Podcast. Esto, mejor dicho, un saludo a mi mamá, que siempre creyó en mí. Exagerado. Y desde Puerto Rico tenemos a Nader Manasra. Señor Nader, ¿cómo está? Estamos muy bien, gracias a papá Dios. También igual, un placer, un honor poder estar aquí en Conciencia Podcast. Se dio al fin. Bueno, después de esta es la segunda vez. Es la segunda vez. Cierto. Qué va. Pero espérate. No, pero aquel no fue para todo el gris. No. Para todos gris es diferente. La primera vez que usted estuvo fue para hablar de el pueblo de Israel y del sionismo. Ya se me olvidó. No, tú estás confundiendo a los hosts. No, ¿cómo puedes ser? Yo estuve, sí, yo solamente estuve en todo el Cris cuando estabas hablando del Satán. No. Ay, Nader, si hablar del sionismo sin un musulmán no tiene lógica. Estuvo David y estuvo Eli Solórzano. Cierto es. ¿Ves? Así estoy. No, ya es la edad. Al público de Conciencia Podcast pido perdón. Voy a darme 3 látigos en la espalda en señal de humillación y regreso. No más corona para Abner, por favor. No más corona. Abner, un placer poder compartir este podcast en la noche, día, en la tarde, lo que sea de hoy. Un abrazo, Nader, querido. Muy, no, pues saludémonos aquí entre todos de una vez, ¿cierto? Aprovechemos y claro. Dale, man. Hoy invité a Nader a mi podcast también. Entonces es un día especial para encontrarme con él acá en Conciencia Media, en Conciencia Podcast. Un saludo, Nader, querido, abrazo. Ahora ustedes no saben lo que me hacen. Ahora no duermo de aquí a 2 semanas porque estoy todo nervioso pero está bien. Y esta combinación es súper interesante porque hay algo de la personalidad de ustedes dos. ¿Sí me oyen? Bueno. Hay algo de la personalidad de ustedes dos que es que
los dos son como amorositos. No sé si eso es una palabra. Como que... como Aquí yo creo que tú puedes inventar las palabras que tú quieras y no hay problema. Lo he hecho por 6 años. Como que los dos son un amor y la verdad es que a hablar con los dos uno como que siente mucho apapacho, mucho cariño. Ustedes dos por separados individualmente y ahora tenerlos aquí es algo muy especial. Y la razón, esta combinación tras de eso es para venir a traerla con uno de los temas más horribles del universo, ¿verdad? Que es el infierno, que queremos hablar. Queremos hablar una combinación de infierno con universalismo, porque yo creo que vienen de la mano. Y yo no sé si tal vez empezamos con tocando el tema un momentito de por qué a los cristianos les apasiona el infierno. Yo honestamente tengo que decir, yo tengo bastantes años de que a mí me da vergüenza realmente decir que soy cristiano por muchísimas de las cosas que acarrean decir cristiano, pero el infierno es una de ellas, es tal vez la principal. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es este amorío que tienen los cristianos con el infierno? Es como una necesidad. Es más, es para ellos es casi más importante creer en el infierno que creer en Dios para evitar irse al infierno. O sea, la razón que usted se va al infierno es por dejar de creer en el infierno. Es tan ilógico, es tan raro. No sé qué quieren comentar al respecto. Adelante, Abdel. Iba a decir lo mismo. Rompe el hielo. Andy, mira, sabes que hay una cosa impresionante y es que pienso, sabes, en que siempre que hablo de esto, pienso en esa historia que contó Jesús de dos personajes que deben dinero, ¿no? Entonces uno debe una cantidad pues absurda, muy grande, que no podría pagar en toda una vida, y el rey le perdona la deuda, y luego va y se encuentra con otro que le debe una plata, pues que es una plata ahí normal, y lo coge y lo ahorca y lo mete a la cárcel. Y yo siento que eso es lo que nos pasa, y ni siquiera es de los cristianos, es muy humano. O sea, yo creo que no, eso trasciende religiones, pues es una cosa muy humana. Queremos ese sentido de retribución hacia lo que nos parece que otro está haciendo mal. Y claro, en estos temas pues siempre aparece, y aquí inevitablemente supongo que vamos a pasarnos por nombres como Hitler, por nombres como Stalin, ¿cierto? Como gente como que encarnan lo más lo peor del lo pecado, más terrible del mal del mundo. Sí, lo más horrible, pero ese sentimiento encarnizado en contra Pablo de Tarso te faltó. Bueno, digo, si hablamos sí, de joyitas que le hicieron mal a la humanidad, te faltó. Vamos despacio, David. Pero yo creo que ese encono contra el que me atravesó el carro en la autopista, o contra el que habló mal de mí a mis espaldas, o contra el que me ridiculizó por mis creencias, uno necesita como creer en esa retribución, el que algo le va a pasar, en que de alguna manera va a pagar, ¿cierto? Es una búsqueda de justicia. Exacto, y creo que el centro, pero estando ahorita más temprano pensando en lo que íbamos a hablar hoy, creo que el centro de al menos lo que yo quiero hablar, tiene mucho que ver con eso, con qué significa y por qué necesitamos esa idea de justicia desde la retribución, y cómo eso se contrasta con la justicia como aparece en el Evangelio, en el mensaje de Jesús, que es otro tipo de justicia. Pero mi, sí, por ahí problema, va la cosa, mi problema más grande con esta justicia es lo ilógico de querer buscar una justicia eterna, en este caso, digamos, de un sufrimiento eterno, que son billones de billones de billones de billones, multiplíquelo al 30, al 40, al 100, multiplíquelo a 1 billón de años, usted siendo torturado porque alguien se le metió a uno, digamos, en el carro. O sea, ¿cómo podemos contrastar como cristianos que queremos que gente pague por una eternidad por pecados? Por una vida de 80 años. Sí. Por lo que hiciste en 80 años. Pero yo por lo menos, a lo mejor soy un poco más pesimista que Abner, pero yo creo que uno de los factores que el infierno es tan
poderoso es que es una forma de controlar y la religión lo que quiere es controlar. No hay manera, ustedes que quizás, no sé dónde están teológicamente, pero los que nos inclinamos hacia el universalismo, por lo menos tenemos la esperanza de que todos escojan ese final feliz. Realmente es difícil llevar este mensaje porque no tenemos un gancho para decir, mira, si no crees, esto es lo que te va a pasar el resto de tu vida. ¿Ves? En el Evangelio, desafortunadamente, es el miedo a veces lo que hace que la gente tome una decisión. Mira, si tú no aceptas a Jesús y te sales de aquí, de este lugar hoy, y te da un carro, te vas a ir el resto de tu vida para el infierno. Pero no, eso que dice Nader siempre tiene que ver, es que eso que dice Nader tiene que ver con cómo vemos el infierno hoy en día. Pero al final de cuentas, como comenzó la idea, al menos dentro del judaísmo, que es de donde viene después el cristianismo, sí tiene que ver con ese sentido de búsqueda de justicia, porque en el Primer Testamento no encontramos la palabra infierno ni una sola vez. Ahí se habla de Seol, y Seol es simplemente pues el lugar de descanso, la tumba, o sea, que queda abierto a cualquier interpretación menos sufrimiento. Eso sí no tiene nada que ver con sufrimiento, tiene que ver con trascender a la siguiente vida. Sin embargo, es en el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico, por cierto, no es profético, pero ya ven que hoy en día no la gastamos de que sabemos qué onda y no sabemos, pero Daniel comienza a hablar sobre que va a haber ahora sí un castigo para los injustos y una recompensa para los justos. Pero justamente si vemos el contexto de Daniel, tiene que ver cuando ya habían pasado por la opresión de los babilonios, la opresión de los persas, y ahora es como, a ver, no todos nos podemos ir a un lugar de descanso nada más. Obviamente estos que nos están jodiendo la vida, que son los persas y los babilonios, tienen que irse a un lugar diferente. Y de ahí comienza a surgir esta idea de infierno. Que irónicamente eran, creo que los astros, se me olvidan, practiqué la palabra y no me salía, creían en una vida después de la muerte, y los judíos luego lo adoptan y empiezan entonces a hacerlo parte de zoroastrismo. Eso, gracias. Es irónico, ¿no? De hecho, el judaísmo de Jesús, el judaísmo del siglo I, es súper influenciado por el zoroastrismo. O sea, de ahí vienen todas estas ideas del bien, del mal, donde se comienza ahora sí a personificar al Satán ya como un ente y no tanto como el opositor. Todo eso es la evolución persa que hubo, y donde comienza a surgir esta idea de demonios, de infierno y como cuestión de castigo, pero justamente con lo que estaba diciendo Abner, ¿no? De búsqueda de que haya un pago por lo que se hace en esta vida, ¿no? O sea, si la regaste, entonces no todos pueden tener el mismo destino. Tiene que haber algo para los buenos y algo para los no tan buenos. Sí, que crea un problema, porque entonces la joven de 12 años que no acepta a Jesús va al infierno, pero el bandido que la mata, si en la cárcel recibe a Jesús antes de morir, él va para el cielo. ¿Ves? ¿Ustedes cómo aprendieron el infierno? Porque todos tuvimos experiencias diferentes, pues. Yo desde niño, desde bebé en el cristianismo, pues es una cosa como que es un concepto con el que uno convive desde siempre. Pues yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que escuché hablar sobre el infierno, pero he hablado con personas que no crecieron en ambientes cristianos y que fue una idea muy chocante, además porque es una idea que se utiliza para evangelizar, lo que estaba diciendo Nader hace un ratico, es invitar al cristianismo desde la amenaza. ¿Qué sucede si mueres hoy? ¿Sí? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo les va a ustedes con eso? Yo, pentecostal, como David, 101. ¿Ah? Dios te quema, te tortura, te quema los huesos, la piel, la carne, te reanima, porque el fuego consume para seguir quemándote hasta... O sea, a mí, yo recuerdo así como cosas donde te quedas con esas ideas que dices, no manches, ¿qué onda? En la escuela dominical, ¿no? O sea, estábamos, no sé, 6 años y estaba Dragon Ball de moda, y era como de, si ven Dragon Ball, se van a ir al infierno, y el infierno es un lugar donde te vas a quemar toda la vida. ¿Te imaginas quemarte toda la vida? Eso va a pasar si ves Dragon Ball. O sea, 6 años
Dios mío, bendito. Así fue mi aproximación. No, y en las canciones, en los himnos evangelísticos, claro, que eso aparece lo del fuego, las tinieblas, y es como el tormento. Como en los 80s que se pone de moda y empiezan a hacer películas y empiezan a hacer estas películas de poner las canciones al revés para ver los mensajes satánicos y todo eso. Pero digamos... No, y las voces del infierno, que se escuchaban un agujero que hicieron en Siberia y se escuchaban las voces del infierno. Oiga, pero hasta el día de hoy hay gente que cree que eso es real. O sea, ¿en qué momento llegamos a esto? Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si leemos las escrituras, al menos el Nuevo Testamento, no podemos negar que hay versos que hablan acerca de algún tipo de castigo después de la muerte. Hay versos que hacen una alusión a que va a haber la destrucción de las personas malas que van a dejar de existir, y también hay versos que dicen que todos serán salvos, que da una perspectiva universal. Por lo tanto, dentro de esos primeros siglos, hasta quizás Nicea, y después cambia con los abogados de la Reforma, chocaban esas ideas, pero no se consideraban heréticas. Sí, ¿ves? Es que Nader, mira, allá quería yo apuntar. Si me permiten, déjenme abrir el micrófono 3 minutos, porque es que esta introducción es importante. Yo siento que estamos divagando un poquito, pero si nos recogemos lo que estaba mencionando David, lo que estaba mencionando David sobre, por ejemplo, lo que sucede en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece una concepción de vida después de la muerte, sino hasta el siglo II antes de Cristo, los textos de Daniel. Al principio, antes de que empezáramos a grabar, estaba mencionando uno de los libros del Antiguo Testamento que más hablan de la vida después de la muerte, y es el libro de Sabiduría, que no es canónico para los evangélicos, entonces por eso nunca lo hemos leído, pero si uno va y lo lee, por ejemplo, en esta maravillosa traducción de Luis Alonso Choquel, que se llama La Biblia del Peregrino, encuentra uno que hay una explosión de alusiones a una vida después de la muerte, principalmente porque aparece un problema teológico, y es, pero entonces, ¿qué pasa con los que hacen el bien y sufren en esta vida? Necesitan recibir algún tipo de recompensa porque se murieron pobres y enfermos y arruinados, ¿cierto? Bueno, y lo mismo en el Nuevo Testamento, lo que dice Nader, hay unos pasajes que uno lee y que, bueno, pues es difícil conciliar la idea del universalismo con ciertas expresiones que se le atribuyen a Jesús, como, pues, no sé, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ahí hay una carambola exegética para uno hacer para decir que el infierno no existe, ¿sí? Que el infierno es, pues, el infierno de Dante con los 9 círculos, y en el último Caín con el diablo y Bruto y Judas. Eso es otra cosa, pero que hay una idea de exclusión, la hay. Mientras que hay otros textos que dicen casi que prácticamente todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que los cristianos, puntualmente el evangelicalismo, ha aprendido a agarrar versículos sueltos que hablen de una temática, meterlos a un costal para sustentar una explicación, un modelo teológico, lo que conocemos como teología sistemática, ¿no? Entonces hablamos de Satanás, entonces nos vamos y arrancamos desde Génesis hasta Apocalipsis, arrancar versículos que se han asociado históricamente de acuerdo a la corriente que a nosotros nos parece más adecuada a la temática de Satanás y sus ángeles. La resurrección, igual. El rapto de la iglesia, igual. El fin del mundo, igual. La Trinidad, por ejemplo. Sí, ese tema de discusión entre el pentecostalismo y unitario, o los unicitarios en general, y el resto de la ortodoxia cristiana. Que hay versículos, cientos de versículos para sustentar la Trinidad o la divinidad de Jesús, y cientos de versículos porque no, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno, y el Padre y yo uno somos, y lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que nosotros no podemos agarrar un texto y ponerlo en armonía con el resto de la Biblia, porque la Biblia no fue escrita para eso. La Biblia, creo, Abner, la Biblia propone y la Biblia plantea esa tensión, por un lado, entre diferentes puntos de vista, y por otro lado, en el desarrollo teológico, en la experiencia de Dios,
que las comunidades que produjeron esos textos iban teniendo. Un ejemplo muy sencillo de eso es uno de los 4 evangelios en el orden cronológico, empezando con Marcos, terminando con Juan, y la figura de Jesús es una en Marcos y es otra en Juan. En Marcos es el Hijo del Hombre, en Juan es Dios hecho carne. O sea, eso, y hay una distancia por ahí unos 50 años entre esos dos textos, y se nota que se sentaron a pensarle a eso y le pensaron cosas diferentes y empezaron a reflexionar cosas distintas. Y es tan cierto lo que dice Marcos para la comunidad de Marcos como es tan cierto lo que dice Juan para la comunidad de Juan. Así hay que leer la Biblia. Entonces el problema es que nosotros agarramos todo lo que diga fuego, eso es el infierno. Todo lo que diga Seol, eso es el infierno. No, parce, o sea, ¿qué es el Seol en el Antiguo Testamento? ¿Qué es el fuego, la Gehenna en los evangelios? ¿Qué es esa vida después de la muerte que ya se plantea en las epístolas paulinas y todo eso? Yo creo que por ahí tienen que empezar para poder entender eso. Listo, ya. No más, muchas gracias. Déjeme ver si resumo todo lo que usted hizo para ver si entiendo bien. Usted lo que me está diciendo es que la Biblia no vale para nada y hay que tirarla a la basura, ¿verdad? Pero hermano, si usted va a leer la Biblia como la leen los evangélicos, más le vale que la bote a la basura. Y no, léala bien, léala como el libro que es. Hasta aquí mi tiempo, nos vemos, buenas noches. Sí, me encanta lo que Abner acaba de decir, porque ciertamente es lo que ocurre. Cada cual va a leer la Biblia de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que fue enseñado, y unos podrán decir más privilegiado o en peor condición luego de pasar por la experiencia, se da cuenta que lo que uno aprendió no necesariamente era, y se atrevió a salir de lo que aprendió, buscándose enemistades, estando solo en muchas ocasiones, porque realmente no puede visualizar el ver un Dios que cree personas con la intención de que luego sufran el resto de la vida. Para mí, yo no lo puedo ver. Un Dios que si en mi caso, partiendo de mi premisa, ¿verdad? Porque yo sé que aquí pensamos un tanto distinto en este aspecto. Yo, creyendo en un Dios personal, no puedo percibir que, conociendo todas las cosas, crea a alguien sabiendo que lo va a escoger para para mandarlo al infierno, como dicen los calvinistas, o sabiendo que se va a quemar el infierno, como quiera lo crea, porque no tiene necesidad de hacerlo, porque Dios tendrá la necesidad de crear a alguien que sabe que eventualmente no lo va a escoger, lo va a rechazar y entonces va a sufrir el resto de la vida. Eso entonces dice que Dios es intrínsecamente malo, y yo creo que Él es intrínsecamente bueno. Yo creo que ese es un buen punto. Ir en orden cada uno y rapidito, mínimo decir qué creemos. Digamos, yo, por ejemplo, yo dejé de creer en el infierno hace tiempo y soy universalista. Nader, what about you? Yo soy, como diría Paul Young y Brad Jersak, I am a hopeful universalist, en el sentido de que no creo en el determinismo, porque cuando era calvinista creía que Dios escogía que unos se fueran para el cielo y otros al infierno, y lo rechazo. Por lo tanto, también rechazo el hecho de que Dios determine que todos vayan para el cielo, porque yo creo que Dios respeta nuestra libertad de escoger. Y uno dice, como dice Brad Jersak, después de los filtros de este mundo, cuando se encuentre ante el amor verdadero, ¿quién lo escoge? Pero ¿cuánta gente no recibe amor en esta vida real y genuino y como quiera no escoge ese amor? Así que sabrá Dios si un religioso es el que decide por mucho tiempo, no voy a decir toda la eternidad, a lo mejor eventualmente lo que dice Rob Bell, el amor va a ganar, ¿verdad? Y claro, parto también de la premisa que para mí el cielo y el infierno no es otra cosa que el amor de Dios bien recibido o mal recibido. Nice. Abner, ¿qué opina? Yo en este tema me declaro agnóstico. Yo soy agnóstico del infierno. Es más, soy agnóstico del más allá. A mí me gusta mucho lo que acaba de decir Nader, me suena mucho y me acerco mucho a diferentes posiciones que sí tienen mucho que ver con la posibilidad de aceptar o rechazar el amor de Dios. Y creo que es difícil dejar de lado las afirmaciones del evangelio que hablan acerca de una autoexclusión del proyecto de Dios, ¿sí? Si eso es en la eternidad, si eso es en la vida después de la muerte, si eso es en un estado intermedio, si eso es temporal, si eso es eterno, si eso es en esta vida,
respecto a eso aún me considero agnóstico, pero puede ser porque hay personas que lo explican desde esta vida, ¿cierto? El reino de Dios es aquí, es ahora, y es la trascendencia del amor en lo que yo haga en esta vida lo que determina si yo estoy en el cielo o estoy en el infierno, si soy el cielo o el infierno para la gente que está a mi alrededor, ¿sí? Si estoy sumado al proyecto del reino de Dios o no, o me quedo por fuera. Hay otros que sí lo expanden a esta idea de una vida después de la muerte, o más bien a un estado en resurrección, ¿sí? Resucito, hay una eternidad y ahí me encuentro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, como piensa C.S. Lewis al respecto. Hay una frase, creo que es de C.S. Lewis, me disculparán si no lo es, que dice como que el infierno tiene cerrojo y está por dentro. El infierno se cierra desde adentro. Abner, me permite leerlo. Creo que de buena gana que los condenados son, en cierto sentido, exitosos rebeldes hasta el final, que las puertas del infierno están cerradas por dentro. C.S. Lewis. Ah, mira, sí era C.S. Lewis. Ok. Me gusta mucho eso porque siempre está la posibilidad. La invitación del evangelio y la invitación del reino de Dios es amplia, es abierta, es inclusiva, es para todos y para todas. Pero en la misma historia de Jesús y en los relatos del evangelio hay quienes no quieren aceptarla, hay quienes no quieren, ¿sí? Por la razón que sea. Que es que eso es permanente, que es que eso es definitivo. Ahí es donde ya entro yo a decir, no me atrevo a afirmar una posición. ¿Sí? Que ahí entra una cosa, lo último que quiero decir sobre esto, y es que uno piensa mucho en el infierno es para los otros, porque esa es una de las objeciones que se presentan cuando, por ejemplo, se habla del universalismo. No, pero es que entonces si quitamos el infierno, entonces, ¿qué hacemos con los violadores? ¿Qué hacemos? Pues eso no es problema suyo. ¿Usted es violador? No. Entonces, ¿por qué preocupa por ellos? Pues preocupe por usted. Pues, o sea, yo quiero el infierno es para otros, yo necesito que el infierno exista para Hitler. Pues, ¿pero por qué? Sí, o sea, es una cuestión individual, ¿cierto? Y a eso me acerca también el evangelio. Es la teología de las princesas de Disney, donde todos los cristianos creemos que siempre somos los héroes y que los otros siempre son los villanos. Y no se puede. O los familiares de los cristianos. Sí, no se puede aceptar. Porque de momento muere un familiar, se convierte en un universalista. Claro. David, universalismo e infierno. Híjole. Pues yo creo en el Dios de Spinoza, así que desde ahí comienza la cosa a cambiar. No creo en un Dios más bien personal, creo en un Dios impersonal. Pues creo que Dios es una energía que al final de cuentas está en todos y en todo. Entonces no creo tanto que hay que escoger para la eternidad, porque yo creo en el aquí y el ahora. La eternidad, la verdad es que ni sé si existe o no existe. Sé que somos energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que desde ese principio de la física sé que voy a estar aquí por siempre. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que yo sí sé es que el presente es lo que conozco y es lo único en lo que tengo capacidad de actuar para bien o para mal. Entonces, para mí el cielo y el infierno están aquí. Y no creo tanto que es como de, ok, mis decisiones me llevan a estar en el cielo o en el... Yo creo que es una tensión y por eso me encantan los textos bíblicos, ¿no? Porque en los textos bíblicos vemos esta tensión, porque eso es la vida. La vida es una tensión. Puede que esté en el cielo en mi relación de matrimonio, pero al mismo tiempo estoy en el infierno en mi relación laboral. y de repente hay temporadas donde estoy en el cielo en mi relación con amigos y en el infierno en mi relación con mi familia. Entonces creo que son tensiones de la vida donde mis decisiones van determinando si estoy construyendo cielos o infiernos, y al mismo tiempo creo que hay infiernos que ni siquiera dependen de mí, dependen de las decisiones de terceros. Entonces yo veo más el cielo y el infierno no como un lugar donde estoy siempre, sino como esta tensión de la vida, que son las consecuencias de mis decisiones y las decisiones de quienes me rodean. Y ahí es donde me gusta lo que enseñaba Jesús, como al final de cuentas cada acción mía repercute en los demás, y ahí es donde entra el amor. O sea, el amor es esto, darme cuenta que no solamente se trata de mí, sino se trata de nosotros, porque mis decisiones, aunque a mí puedan estarme creando un cielo, puede que al mismo tiempo estén creando un infierno para alguien más, porque las estoy haciendo por egoísmo. Entonces ese egoísmo a mí me pone en un cielo aparente, pero lleva a otros a mi alrededor a vivir un infierno. Entonces ese es el cielo y el infierno en el que yo creo, ¿no? El de las consecuencias negativas en la tierra o positivas en la tierra. Al final de cuentas, creo que, como dice Nader, todos podemos elegir. Yo creo que cada momento de la vida tenemos oportunidades para elegir entre si amamos o si somos egoístas. Y en el más allá, la verdad es que no tengo una respuesta porque no sé qué es. Y la verdad,
hubo mucho tiempo que vivía con miles de teorías, digo, hijo de pastor pentecostal, de abuelo pentecostal, pastor pentecostal, o sea, así que tenía todas las teorías del mundo y me puse a ver, o sea, literalmente era fan de la mitología nórdica, mitología egipcia, porque era de, quiero saber qué hay más allá, ¿no? Y al final de cuentas llegué a la conclusión de, ¿para qué estoy desperdiciando mi vida viendo qué va a haber más allá sin mejor aprovechar qué hay más acá? Y al final de cuentas recuerdo que una vez platicaba con mi papá porque me decía él muy preocupado y en el buen sentido, ¿no? Así como es que me preocupa que no creas en la eternidad y lo que dijo Jesús y es, dije, mira, papá, tú tranquilo, porque si al final de cuentas el cielo en la tierra se construye bajo la virtud del amor, en caso de que haya un cielo eterno y un infierno eterno, si vives en esta tierra construyendo ese cielo a través del amor, te vas también al otro cielo. Así que al final de cuentas creo que esa es la parte, ¿no? Y sí, o sea, al no creer en un Dios personal, pues no creo que va a haber nadie que nos va a juzgar en el más allá. Creo que al final de cuentas vivimos en ciclos que no logro comprender cómo son, pero ahí estamos. Para mí uno de los problemas... Si me expliqué o revolví más. No, está perfecto. Para mí uno de los problemas en los que yo tengo una necesidad de creer en un más allá es porque para mí, digamos, un Dios de amor, o sea, el mundo no es un mundo justo. Entonces, si Dios se nos ha predicado como este Dios de amor que lo que quiere es redimir el universo completo, no a los humanos solamente, es una redención completa y darle justicia a los que no han vivido, justamente, no sé, o sea, para mí es muy difícil pensar en un creador que lo que vino a hacer fue poner a personas en un juego a ver quién se mata primero y quién es el más sangriento y todo eso. O sea, eso para mí no lo hace un Dios de amor digno de adorar o de admirar o de querer. Y la Biblia parece que habla mucho acerca de, y tomando en cuenta, primero que todo, ¿verdad? Que a mí la Biblia me vale. O sea, para mí la Biblia no tiene ningún tipo de autoridad, pero yo lo que siento es que la Biblia habla de esto porque es una idea humana. O sea, nosotros tenemos una necesidad, o sea, en la mente de cada humano existe vivir eternamente, estar más allá, dejar huellas, legados. Y entonces yo siento, digamos, que si realmente existe un Dios de amor, sea lo que sea, digamos, que amor no necesariamente es lo que es, pero es una consecuencia de su existencia, en este momento no se refleja para nada. Entonces, es que mira, eso que... Dale, termina la idea, perdón. No, termina la idea. No, yo lo que iba a decir es que en ese caso mejor me hago ateo. Si yo quiero creer en una esperanza de un Dios bueno, o sea, tiene que haber algo más porque lo que estamos en ese momento está fatal. Ahora, sí, perfecto lo que digamos, lo que David decía y Abner decía y el mismo Nader acerca del ya, de la hora, del crear, de sí, o sea, obvio, tenemos que. Y eso es una de las cosas que me ha molestado más del cristianismo con la facilidad que ha dejado el hoy y ahora por enfocarse en el futuro y eso más bien está ayudando a que la tierra se haga peor. Pero es que la esperanza del futuro yo siento que es necesaria, tal vez no para nosotros cuatro que hemos tenido una buena vida, man, pero para todos los que no, entiende, para todos los que han vivido en guerra, los que han sufrido, los que han sido violados, los que han sido esclavos, los que han sido traficados, o sea, ¿cómo no se les va a dar algo mejor a toda esa gente, man? Pero esa es la contraparte del que lo hace mal, el Hitler y los Stalin del mundo. Tiene el mismo el peso, ese mismo argumento, que yo mato eso de la siguiente manera y después David, perdona que brinqué aquí, porque no sé, no me acuerdo el libro, no sé si era un libro que se llama Conversaciones con Dios, que la persona presenta la vida después de la muerte de una manera que yo literalmente salieron lágrimas, porque dice, ¿qué tal si el más allá es un Hitler precisamente que llega a un sitio y se encuentra con las millones de personas que él mató y en vez de ir tras él en violencia y despellejarlo y herirlo y matarlo, lo que hacen es levantarlo y cada uno abrazarlo en amor, en perdón? Eso es algo más poderoso que cualquier imagen del infierno se pueda presentar donde quiera. Y el decir esto no me preocupa aquí en conciencia, porque pero yo mencionarle eso a pastores con la visión de un infierno y un cielo tradicional, eso es imposible. Pero díganme qué poderoso no sería eso. Los
Stalin de la vida, los asesinos, los matones en serie, que esas personas a quien fueron atropelladas, violentadas por ellos, puedan mirar con un rostro de amor y decirle tranquilo. O sea, lo que nos está diciendo Nader es que lo que va a pasar es que todos los pastores abusivos que hoy exprimen a las personas financieramente y que las exprimen haciéndolos ser colaboradores excesivamente, cuando lleguen al más allá se van a encontrar con todos los abusados por ellos mismos y los van a amar y los van a querer. Y perdonar genuinamente, ¿sabes? Porque qué más poderoso y que haya ese sentido de que yo todo lo que hice y mira, realmente esto es amor, esto es abnegación, esto es perdón. Para mí eso es algo. Una cosa muy importante aquí que también me gusta mucho recordar es que hay un argumento que le encanta a los cristianos y es decir, es que Jesús habló más del infierno que ningún otro. Lo que pasa es que no miramos a quién les habló Jesús del infierno. Jesús le hablaba del infierno a los religiosos y le hablaba del amor de Dios, ¿verdad? También, sí, y comía y se juntaba con los pecadores. Nosotros hacemos al revés, ¿cierto? Queremos congraciarnos con los religiosos y amenazar con el infierno a los que consideramos pecadores, al gay, al que piensa diferente, bueno, etcétera. Mira que la historia que Jesús cuenta de los dos hermanos, ¿cierto? Mal llamada del hijo pródigo, porque no sé por qué le llamamos el hijo pródigo si son dos hijos en la historia. La historia de esos dos hermanos, el hermano mayor se queda fuera de la fiesta, él decide quedarse, o al menos hasta que el relato... Pero él es el hijo pródigo, ¿verdad? No, el pródigo es que se fue, pero realmente nosotros como gentiles le hemos puesto el énfasis al que se va, pero realmente en las dos parábolas anteriores de quien está hablando es literalmente del hijo mayor, sí, que es a quien va y busca. Correcto. Exacto, el que el papá va a buscar es el hermano mayor, exacto. Sí, ese es un detalle, pero el otro detalle que a mí me parece interesante es que es una historia que a mí me fascina y que pues ha fascinado a mucha gente grande en la literatura y en el arte, precisamente porque es una historia con un final abierto. No sabemos si el hermano al final entra a la fiesta o no, pero en todo caso el hermano está afuera, no porque él se considere pecador y malo, no porque él diga, no, yo maté a 6 millones de judíos, soy Hitler, yo no me merezco esto. No, él está ofendido porque él cree que es su hermano el que no lo merece, y él que es tan bueno y que ha trabajado tanto tiempo fielmente en la casa del papá y no ha recibido lo que él cree que se merece, y en cambio este otro, cuando se encuentra con la gracia y con el amor de papá, recibe algo que es completamente fuera de la lógica, ¿sí? No recibe un castigo, sino que recibe el perdón y recibe una fiesta y un becerro gordo y un anillo y un vestido y entonces ¿yo qué? Eso me parece muy interesante, porque es que nosotros pensamos mucho en el infierno en términos de las personas más malas de la historia, pero Jesús siempre ponía eso en la mesa cuando hablaba con la gente que se creía la más buena de la sociedad, lo mejorcito de Jerusalén, ¿no? Y siempre les hacía esa alusión: cuidado, ojo, las prostitutas y los cobradores de impuestos vienen delante de ustedes al reino de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa autoexclusión, que es una posibilidad al hablar de ese tema, no olvidemos que eso va dirigido más fácilmente a las personas que se creen muy buenas que a las personas que nosotros consideramos muy malas. Por eso me voy a hacer gigolón para ir adelante en el reino de los cielos. Pero usted sabe que es interesante, porque yo no creo en esta idea de la autoexclusión, y voy a hacer un pequeño plug. Yo hice un especial acerca de las teorías del infierno con Quique Brenes de Costa Rica, del podcast Agujeros en el Techo, y lo hicimos de 4 partes, de 3 partes. Son 4 episodios: la introducción, el episodio número 2 es tradicionalismo, el episodio número 3 ¿Son para mayores de edad ese episodio? Condicionalismo, no. Y bueno, pero depende de su nivel de cristianismo, debería tal vez tener un para mayor de 10. Oh, ya entendí. Y el último es el universalismo, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo explicaba con el universalismo es que para mí la razón que nosotros en este momento creemos que hay personas que pueden negar a Dios es porque nosotros tenemos una idea muy sucia de lo que puede ser Dios, que ha sido ensuciada por montones de cosas: sociedad, donde nacimos, donde crecimos, nuestros tíos, nuestros primos,
cristianos, nuestros hermanos, maestros, todo eso. O sea, nuestra idea de Dios no es una idea perfecta de Dios. Entonces es muy fácil decir, oh, yo voy a rechazar el amor de Dios o voy a rechazar a Dios cuando tengo todo esto que me ensucia en esta idea. Pero digamos, yo en ese episodio explicaba como en la película de The Matrix, si usted aparece sin ningún tipo de memoria en un void completamente blanco, sin absolutamente nada, y Dios se le aparece y le explica quién es y le puede probar todo, o sea, usted sin tener absolutamente nada en su mente, o sea, ¿quién le va a decir que no a Dios? Entonces, sí, pero ese es el problema. Yo no creo que vamos a estar privados de quiénes somos cuando pasemos al otro mundo. Sí, pero vamos a tener las mismas experiencias y todo. Y yo estoy de acuerdo contigo porque el mismo libro de Apocalipsis me gusta porque, y esto es interpretación, cuando dice, oye, en la ciudad, la nueva ciudad, las puertas de esa ciudad no se cerrarán ni de día ni de noche. Y luego en el 22:17 dice que el espíritu y la esposa dicen vengan y participen. Yo creo que ese llamado va a ser ahora y después de la muerte, porque ese es el amor de bondad y de amor y de misericordia. Yo perdí a mi hermano en agosto, antes de agosto, en julio. Él era musulmán, tan ferviente como yo he sido cristiano, que ahora no soy tanto, porque ahora dejé de ser pentecostal, era calvinista y dejé de ser calvinista, así que yo cambio mucho. Pero él era musulmán. Por eso te admiro. Y yo estoy consciente que cuando él pasó al otro plano y pudo ver el Dios de amor frente a él, lo que hizo fue correr hacia ese Dios de amor y a lo mejor dijo, y yo peleando por basura, cosas que no tenían que ver y buscando separación en vez de unidad. Yo creo eso. O posiblemente sea tan terco que diga, no quiero saber de ti, no, esto es imposible. A mí me enseñaron lo que es correcto. Eso yo no lo sé. Yo estoy acá filosofando, ¿no? Sí, entiendo. Pero digamos, esta idea del infierno nos dice indirectamente que Dios se rinde de ciertas personas. Entonces vea la enseñanza que nos da. La enseñanza que nos da es yo puedo también rendirme de ciertas personas. Yo puedo darme el derecho de decir esta persona no merece mi amor porque esta persona seguramente va a terminar en el infierno. Entonces esta persona tampoco tiene el amor de Dios. Y así no es como funciona esta idea que nos han enseñado de Dios. O sea, si nosotros nos vamos a esta idea del Dios que ama, que persigue, no como dice Nader, que obliga o determina o hace que las personas hagan algo, no, sino es una persecución de amor eterna hasta que la persona se rinda. Pero todo eso tiene mucho que ver cuando simple y sencillamente, digamos, si morimos, si hay algo más allá, cuando nos despertemos, nos vamos a dar cuenta que todo lo que creíamos era incorrecto e incompleto. Ahora, muchísimas personas dirán, bueno, el hermano de Nader se va a encontrar al Dios cristiano, porque el Dios cristiano es el único Dios correcto, ¿verdad? Y lo interesante de eso es que muy posiblemente va a ser un poquito diferente. Cristianos, asústense. Tal vez aquí nos vamos a encontrar es a Alá. No sabemos. Porque el asunto es, todas nuestras ideas son incompletas y erróneas. O sea, somos humanos. Entonces, ¿cómo podemos juzgar o esperar que se nos juzgue por entendimientos finitos, incompletos, humanos, por toda una puta eternidad más? Que ahí es donde va el concepto de justicia y podemos volver a explorar eso también. La justicia nosotros la hemos entendido y teológicamente nos ha llegado una lectura de lo que es el Evangelio y lo que son las cartas de Pablo y las enseñanzas desde una posición judicial, ¿cierto? O sea, esto pues lo hemos explorado mucho, hablar del origen de estas ideas de sustitución penal y Anselmo y bueno, que es muy interesante mirarlo porque el cristianismo sobrevivió 11 siglos sin pensar en esos términos, o al menos sin que eso fuera lo mayoritario. Pero para nosotros hoy es muy difícil desligarnos de ese sesgo porque prácticamente esa es como la única posibilidad que existe de entender la justicia de Dios, el pecado, y obviamente entra en juego también lo que es la eternidad, el destino eterno, porque es en función de si yo le debo a Dios,
entonces tengo que pagarle y el pago es una eternidad en el infierno, ¿sí? Porque Dios es un juez que me va a castigar, porque ese es el concepto de justicia que nosotros traemos desde la época de Anselmo y desde el feudalismo, en el que el señor feudal era implacable y castigaba a sus súbditos y lo único que ellos podían esperar era la ira de su señor, a no ser que alguien pagara por ellos. Si usted le robaba un chancho a su vecino, muy posiblemente era solo una multa o algo, pero si usted le robaba un chancho al rey, era la muerte, porque habían diferentes niveles de... Y ni hablar de si el rey era un chancho, como aquí en Colombia tenemos. Bueno, aquí en Colombia tenemos una situación muy similar, pero en todo caso, para cerrar la idea, el concepto bíblico de justicia en los autores, por ejemplo, en los profetas del Antiguo Testamento, en el mismo mensaje de Jesús, o bueno, de las comunidades pues, que nos transmitieron cómo ellos pensaban y cómo ellos tenían como esos relatos de la vida y las enseñanzas de Jesús, tiene más que ver con una justicia que restaura, no con una justicia que le da a cada uno su merecido, sino que busca igualarnos a todos en una horizontalidad. Esa es la idea de justicia que aparece en la Biblia, no una justicia de hiciste el mal, yo te pago con mal, hiciste el bien, yo te recompenso, sí, sino una justicia de restauración, y hacia allá le apunta más esa otra idea de lo que hemos estado hablando hoy. Y eso tiene que ver mucho con lo que dijimos hace rato, ¿no? Porque lo que se dice que Jesús fue quien habló más del infierno, pero es que nosotros leemos en nuestra traducción infierno, pero Jesús de lo que habló fue del Gaena, que no tiene nada que ver con el infierno nuestros días, y entra completamente esta idea que dice Abner de lo que es la justicia, porque a final de cuentas Gaena es el basurero, y lo que Jesús cada vez que decía te vas al infierno, que lo leemos en nuestra traducción, lo que decía es si tú no vives bajo la virtud del amor, estás tirando tu vida a la basura y estás tirando la vida de los que te rodean a la basura. Básicamente la vida es muy corta y preciada como para echarla a la basura. No hagas eso, porque mejor vive de manera justa. Eso es lo que Jesús habló. Eso es a lo que Jesús se refería. Que claro, cambia el concepto completamente. Que claro, te van a decir, no, pero Jesús dijo claramente que el fuego nunca acabará y el gusano nunca morirá. Y obviamente en esos momentos es cierto, ese fuego se mantenía. Así era. Y me gusta como dice Brian Zahnd, porque él dice, yo también he estado en el infierno y es un parque precioso con bancos y familias que caminan de la mano, porque ese valle de Jena, de Hinnom, es un parque familiar en esa área. Por lo tanto, ese fuego dejó de ser. Entonces Cristo mintió. Pues ahí es donde está del fuego de Sodoma y Gomorra, que iba a ser eterno también. Correcto. Y ahí entonces aplica, pero para que sea palabras reales, pues eso está hablando de lo espiritual, de lo que va a pasar después de la muerte. Y entonces los malabarismos que Abner mencionó al principio. Es necesario, es creer en el infierno completamente arraigado a la necesidad de creer que la Biblia es inerrante y perfecta. O sea, porque los infernalistas, los infernalistas de este momento, digamos, los cristianos que andan predicando infierno, la mayoría de ellos van a decir que sí, también la Biblia es inerrante. Claro, o sea, sí, o sea, claro que si nos vamos desde la cultura evangélica, claro que sí, la creencia en el infierno tiene que ver con la inerrancia de la Biblia, pero es que al final de cuentas el infierno no es exclusivo a los evangélicos, o sea, y es donde viene esta idea, ¿no? Donde decías hace rato, no sabemos cuando nos vayamos a qué Dios nos vamos a encontrar, pues nos vamos a encontrar al único Dios que existe, que le llamamos de distintas formas y le seguiremos llamando diferente en cada cultura y en cada espacio, y cada cultura y cada espacio, al tener tiene la necesidad de las certezas, o sea, de ahí nace la religión. Al final de cuentas, una realidad hoy en día es que los seres humanos vivimos por certezas más que por razón. Es decir, creemos que cada día el sol va a volver a salir, no por todo lo que sabemos de ciencia, de que la Tierra está girando, sino porque tenemos la certeza de que y la esperanza de que va a volver a amanecer. El ser humano tiene esta forma de guiarse, y así es que nace la religión. La religión nace porque el ser humano necesita certezas que le den esperanza para lo que viene y lo que está por suceder, en las dos vías. O sea, esperanza para que mi pena en esta tierra sea recompensada en el más allá, y esperanza para que la injusticia en esta tierra sea pagada en el más allá. Ahora, una de las religiones más antiguas, de las que tenemos más como data, es la egipcia. Tenemos con los jeroglíficos, que ahí también más o menos
los han medio descifrado y podemos sacar varias información interesante. Pero ya estaba esta idea de la balanza, ¿no? Donde llegabas al más allá y Anubis iba a pesar tu corazón con una pluma, y si tu corazón lograba ser más liviano que la pluma, pues elegías la puerta, y si no, pues no te tocaba elegir la puerta. Ahora, esto viene justamente de esta esperanza que había en las personas, ¿no? O sea, tenía que haber una motivación que te inspirara la virtud del amor. y es que es esa parte, o sea, al final de cuentas, yo lo valioso que le veo a la religión, esas ideas, es que al final de cuentas generan estas realidades imaginarias, pero que al final de cuentas incentivan ciertas cambios en nuestros hábitos y conductas. El problema que yo veo es cuando nos cerramos a una única manera, y tal como han dicho todos, donde utilizamos la cuestión del infierno para los demás y no para mí, y cuando utilizamos la cuestión del cielo para mí y no para los demás, este exclusionismo. Ahora, y eso también viene con la onda del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano dejó de ser nómada y comenzó a ser ciudades, comenzó a surgir estos feudos, estos que después se convirtieron en reinos, donde decir, ok, yo soy mejor que los demás. Y eso que se heredó, que se le llama el imperio, viene arrastrándose hasta nuestros días. Y por eso cada religión afirma ser la única y verdadera, porque a final de cuentas venimos arrastrando este virus ancestral del aplica imperio. Fuera de la religión. Y por eso Jesús vino. Ve al debate de Apple y Android, por ejemplo. Obviamente Apple es el cielo, ¿verdad? Y Android el infierno. Pero bueno, ese es el problema. Nader no está listo para esa conversación. Pero a lo que voy es esta parte, ¿no? O sea, tenemos esa necesidad intrínseca de la certeza, que dejamos la razón de lado. Cuando la razón al final de cuentas nos recuerda constantemente que todos y todas tenemos las mismas oportunidades de transformar nuestro presente y también el futuro. O sea, por ejemplo, yo que creo en el futuro, y esa es mi idea fumada, ¿no? Mi idea fumada, porque de certeza no tiene nada es igual de fumada que creer en el cielo de calles de oro y la Nueva Jerusalén. Al final de cuentas es que de aquí vamos a otra dimensión, donde al final de cuentas llego con nuevas herramientas para seguir de catálisis, algo así, los 57 mundos y miles de universos, donde al final de cuentas, al ser yo esta energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma, en cada retransformación estoy teniendo nuevas oportunidades para vivir bajo la virtud del amor o el egoísmo. Creo que es una constante tensión que nunca deja de ser, así como el universo está en creación y destrucción. O sea, está este Big Bang sucediendo al mismo tiempo que están comprimiéndose a niveles exponenciales. Creo que lo mismo pasa con nuestra vida, ¿no? O sea, no, honestamente, en este punto de mi vida no creo que va a haber un día donde voy a llegar a solamente ser un ángel, ¿no? O sea, no, creo que constantemente vamos a estar en esta tensión del amor y el egoísmo, porque es la tensión que vemos en la naturaleza. Pero aún el pueblo de Israel más allá creían de una resurrección, ¿no? De vivir nuevamente y disfrutar las cosas que una vez disfrutaron. Es que pero eso es muy tardío, porque incluso en la época de Jesús, acuérdate que existía esa facción, la división de saduceos y fariseos, los saduceos que no creían tanto, que no creen en la resurrección. Sí. A mí me parece otra cosa importante, creo que, parce, sabes que yo creo que debimos haber invitado a alguien que sí defendiera a capa y espada la idea del infierno, como para que no se sintiera muy desbalanceada la cosa. Pero más una o cosa menos, que a mí me porque una cosa que a mí me parece que yo le puedo encontrar a usted docenas de podcasts afirmando el infierno, pero como este van a haber poquitos, así que y aún así tú creías en un punto que ese fuego sí existía, pero para purificar, ¿no, Andrés? Sí, yo me acuerdo de haber escuchado a Andrés diciendo eso. ¿En algún momento tú pensabas eso? En este momento, yo no sé qué creo, si existe o no algún tipo de infierno, pero si existe algún tipo de infierno, la idea sería más tirando a lo que, no sé si es Brad Yersak el que cree esto un poquito, que si existe algún tipo de fuego es como para purificar, que es un fuego que lo que hace es, y de hecho hay muchos ejemplos bíblicos, volviendo a lo mismo, que no es como que yo le dé mucha importancia a la Biblia, pero hay muchos ejemplos bíblicos donde nosotros vemos pasar el fuego y el fuego lo único que consume es lo malo. La hojarasca. Y lo bueno sale después. Claro. No es que yo lo crea, es que no tengo cómo explicarlo. Entonces, digamos, si ocupo ponerlo en palabras, digamos, yo lo que sé es que yo no soy un
pluralista completo de que todos siempre se van al cielo sin hacer absolutamente nada. Para mí es un poquito más como se llama Ultimate Redemption. Ya lo tengo aquí. La redención última, donde Dios logra redimir absolutamente todos, pero todos van a pasar un cierto proceso diferente. Ahora, esto lo creo basado en que es lo único como que se me hace lógico, asumiendo, o sea, explicando primero que no tengo ni la menor idea, ¿verdad? Pero Abner, usted estaba en un buen punto, sorry, y lo interrumpí, man. Sí. No, iba hacia lo siguiente, iba hacia que sí me parece a mí que tiene unas raíces importantes, no, o sea... El asunto no es la inerrancia bíblica, el asunto es no saber leer la Biblia. O sea, yo puedo creer que la Biblia no se equivoca, el asunto es que si las conclusiones que yo saco acerca de la Biblia están equivocadas, pues entonces voy a estar creyendo como inerrante una cosa que el texto no está diciendo. Nice. Yo puedo sostener que la Biblia es absolutamente la verdad, pero entonces léala bien. O sea, por ejemplo, un detalle tan sencillo como el que mencionaba ahorita David, diciendo, lo que pasa es que Gehenna, ¿qué es la Gehenna? Era el basurero de Jerusalén. Listo, entonces cuando la Biblia inerrante está hablando del basurero de Jerusalén, yo no le meto a eso el infierno de Dante. Yo le meto a eso la idea que tenía Jesús, el que inerrantemente me está diciendo el evangelio, que fue el que dijo esas palabras, ¿sí? No le pongo a eso o un peso que no tiene. Para quien le está hablando que no tenían las ideas del infierno que nosotros tenemos hoy. Correcto, pero también las traducciones modernas utilizan Gehenna y Tártaro. ¿Y cuál es la otra? Hades. El Hades es toda la misma palabra, es infierno en español, y hell, Seol, y hell en inglés. Entonces, ni siquiera las personas encargadas de traducir nos están ayudando tampoco. Pero no, las personas encargadas de traducir, vamos a hablar de arsenocoitai, saber cómo nos va con eso. Bueno, las traducciones, eso no es confiable. Las traducciones no son, bueno, o sea, son confiables, pero detrás de eso hay una historia muy curiosas. A lo que yo voy a lo siguiente, es a que entendamos que el lugar de las escrituras, independientemente de que nosotros creamos que se equivocan o no, que están bien traducidas o no es el de dictar una cosa definitiva para nuestras realidades, sino que es el reflejo de la experiencia de Dios en las realidades de los autores de esos textos, ¿sí? En ese sentido es muy diferente hablar de lo que tenían en cuanto a revelación, en cuanto a reflexión desde su propia experiencia, autores del siglo II antes de Cristo, ¿sí? Que es donde aparecen los textos de Daniel, al siglo VI antes de Cristo, que es donde aparecen esas tradiciones acerca del Seol como simplemente una fosa común a la que van los buenos y los malos, los ricos, los pobres, todo el mundo. Y entonces Jacob dice, yo voy a descender al Seol llorando a mi hijo, ¿no? Jacob, el gran patriarca. O David cuando dice que desciende a lo más profundo del Seol, ahí está él, ahí está Dios. Todos van para el Seol. O cuando dice Números 16, ¿no? La historia de la rebelión de Coré, que unos descendieron vivos al Seol cuando la tierra se abrió. Es una revelación distinta a la revelación de, por ejemplo, de un Pablo que se sienta a hacer una reflexión ya con una carga filosófica detrás, con una influencia helenística, con una historia no solamente pagana, sino, por ejemplo, hablar de un Filón de Alejandría y todo el impacto que la lectura de los textos sagrado se hace desde la cultura griega, greco-judía, pues de las comunidades judías que había en territorios griegos, y lo que significa eso también para nuestra propia reflexión hoy en día, porque es que en algún momento sentimos como que se quedó congelado en el tiempo y la realidad de Dios corresponde al siglo I. Entonces, por ejemplo, como hablamos del cielo en términos de coronas, rey, ¿cierto? Que es una cosa que para nosotros no tiene sentido hoy. Nosotros vivimos en democracias. Hoy en día, ¿qué sería? Ministros, primer ministro, presidente. Dios es el presidente del cielo. Pues, ¿cómo sería? Entonces, como que en la eternidad va a ser restaurar una versión de la realidad que se quedó congelada, un backup que se guardó hace 21 siglos. Porque estamos hablando de reyes, de coronas, de caballos, de espadas, cosas que hoy en día para nosotros no tienen ningún sentido porque nuestras realidades son otras. De la invitación de la escritura, y es una cosa que le he escuchado a teólogos que me parece muy bacana, y es que la invitación de la escritura es a
que nosotros seamos su continuación, a que nuestra experiencia y nuestra búsqueda de Dios continúe. Y eso vale para explicar el evangelio, vale para explicar la eternidad, vale para explicar y reflexionar acerca de esas posibilidades sobre el cielo, el infierno, la salvación y todo lo demás que concierne al cristianismo. Pero no es como que la Biblia ahí está pues congelado en el tiempo, lo que es la única realidad posible para la eternidad. Porque por ejemplo todo lo que hemos avanzado en términos de democracia, de derechos humanos, de conceptos que no existían hace 21 siglos cuando se escribió ese libro, cuando se escribieron esos textos, en realidades en las que habían esclavos, en realidades en las que había una inferioridad de las mujeres, por ejemplo, ¿sí? O en las que no se contemplaban diversidades sexuales, que esos son los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, porque estamos tratando de agarrar eso de hace 21 siglos y decir, esa es la norma para pensar y para entender la realidad hoy en día. Ahí es donde está realmente el problema. Ok, entonces, Abner, para ver si entendemos, trato de resumir todo lo que usted dijo para ver si entendemos, la Biblia no sirve para nada y tírala a la basura, ¿verdad? Es la tercera vez que tratas de hacerme decir eso, Andrés. No lo vas a lograr. Lo que pasa es que la Biblia me parece que le hemos tirado muy duro. Le hemos tirado muy duro a la Biblia. Le hemos dado muy duro a la Biblia. La hemos usado muy mal. Tanto exacto. Los que estamos de un lado como del otro. La hemos usado muy mal. Pero es que para mí es súper problemática, porque yo siento que la mayoría de los problemas o los debates o las guerras que se han hecho de pensamiento en este tipo de cosas, todos son basados cómo las personas deciden interpretar la Biblia. Que se supone que es una sola Biblia, pero si nos vamos a ella hay decenas de docenas de centenas de traducciones, donde cada traducción usted puede leer cosas diferentes, donde, o sea, es tan complejo. ¿Por qué le seguimos dando tanta importancia? Porque... Está bien, Andrés, pero a la misma vez, partiendo de esa premisa, aún con todas esas imperfecciones, ha podido mantener la religión más grande en la historia. Está bien con sus divisiones y sus diferentes maneras de pensar aún dentro del catolicismo, el protestantismo, pero los tenets son básicamente los mismos. O sea, creemos en alguien que abnegado, en un amor abnegado, vino a darse por la humanidad. O sea, y eso es poderoso. Tú puedes de ahí partir lo que sea y pensar que fue hecho porque Dios necesitaba la sangre y ser pagado, o simplemente fue un ejemplo del ultimate love, el amor último. Pero todos los que son cristianos creen que Cristo murió por nosotros. Así que, ¿sabes? Eso no es algo liviano que puede decir, sí, pero es que la Biblia, no, porque yo, y voy a hacer un Leo Lozano, yo con Pastor Javier cogí el libro de Apocalipsis y demostramos que hay otra manera de verlo totalmente diferente, donde habla de la victoria total y absoluta, no importa en qué era vivamos, y eso a mí me da esperanza. Sí, entiendo, y yo sé que suena bonito, no voy a decir que suena bonito y no lo creo, pero casi como que suena bonito y no lo creo, porque aunque los fundamentos más básicos que han sido relativamente, digamos, los que usted mencionó, que se supone que son buenos, aún así han creado muchísimo daño. O sea, tenemos casi 1000 años de oscurantismo donde la Iglesia Católica reinó con la Biblia en mano. Pero eso no es culpa de los tenets, es culpa de gente que tiene malas intenciones y utiliza eso para manipular. Sí, pero es culpa de que la Biblia no es clara. O sea, si fuera clara en los tenets, habría modo de poder pararlos inmediatamente. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo con el Islam. Supuestamente hoy en día dicen que el Islam está unificado. La realidad es que no lo está. Están los chiitas y están los sunitas que tienen sus diferencias. Y están los sufistas que son los universalistas dentro del Islam. Pero antes de eso, al principio, cuando empezó a
a expandirse el Islam, hubieron guerras donde destruyeron libros y donde destruyeron traducciones y todo, porque uno dijo, espérate, si permitimos que esto se vaya fuera de control, vamos a tener un revolú. Pues por la fuerza se detuvo. Hoy en día tenemos algo que no ocurre, que no ocurría antes. Antes, para hacer una copia te tardaba meses, años, y eso era lento en que llegaba de un lado a otro. Ahora, por el internet, alguien tiene una teoría o una interpretación de las escrituras que apela, y 1,000 personas lo creen el segundo día, y por eso vas a seguir teniendo esa diversidad y esos cambios. Y si habían 45,000 personas, 45,000 maneras de pensar dentro del cristianismo, creo que en el 2012 fue que hicieron ese estudio, hoy tiene que haber más todavía por el internet. Así que eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, y aún lo que tú crees hoy, mañana puede ser que creas otra cosa. Por eso mismo, y como dice Abner, o sea, si la idea central de toda esta religión es teología, o sea, que no se nos cierre el canon, que no se nos cierre la Biblia, que nosotros podamos adherirle a lo que está hecho, digamos, como la filosofía. Regálame un segundo. La filosofía, yo siento que es un muy buen ejemplo. La filosofía crece y la gente le adhiere, y hay personas que dicen, es que a mí me gusta leer a tal pensador, a tal filósofo del año 1800, o a mí me gusta el filósofo de los años 1920. Hay gente que dice, no, a mí lo que me gusta es la filosofía en este momento y leer de cómo se expandí. ¿Entiende? Porque es un sistema creciente donde todos tienen acceso a adherirle. O sea, la religión debió haber sido así desde el principio, pero la Biblia tampoco, la Biblia como nos la dan ya como canon, no nos deja hacer eso. Entonces, tenemos casi 2,000 años, bueno, podríamos decir casi 1,700 años de estar estancados en unos ideales cerrados que se escribieron en cierto tiempo, y no se nos permite expandir, y aún así muchísimas personas lo han hecho, pero no lo han hecho oficialmente. O sea, de todas formas siempre está esta idea de que unos sí pueden, otros no pueden, clero, pensadores. Hay un factor económico. Si tú permites eso, personas van a perder su trabajo y van a perder pero Andrés, creo que también es injusto hablar de la Biblia en términos, o sea, es simplificar mucho la realidad que existe en la pluralidad del cristianismo. El canon, tu Biblia de 66 libros no es el único canon que hay. El canon etíope tiene otros libros de la Biblia, el canon católico también, el canon ortodoxo, el canon cirílico. O sea, hay cánones, hay comunidades cristianas que tienen en su Biblia los libros de Enoch, y son libros, y son Biblia, son palabra de Dios. O sea, yo creo que es que también uno está parado como mirándose el ombligo desde su realidad de Occidente, de lo que nos ha enseñado el evangelicalismo. Insisto con esto, uno de los discursos principales del fundamentalismo evangélico es que no hay vida más allá de lo que ellos nos enseñan, y hay una diversidad floreciente en muchísimos lugares del mundo, de comunidades y de gente que está haciendo esta exploración, esta búsqueda a partir de otras posibilidades, no solamente de otras maneras de leer la Biblia, sino incluso de otros componentes que conforman la Sagrada Escritura, de otros libros que nosotros no hemos ni leído y que están en su Biblia. Entonces también yo creo que es como expandir un poquito la mirada, porque el problema realmente no radica en que tengamos un libro en el que decimos aquí está la revelación de Dios. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo tengo un problema es con ponerlo a decir lo que yo quiero que diga. Eso es una cosa muy distinta, ¿sí? Y para allá es que es donde hay que apuntar. Ese tema del infierno, por ejemplo, es uno de ellos. Uno de muchísimos temas en los que uno, cuando se sienta a leer la Biblia con seriedad, entendiendo en realidad lo que está diciendo, uno dice, hey, yo como dejé que me vendieran esta idea. Eso no dice ahí. Eso no está ahí, ¿sí? Y ahí ni siquiera estamos hablando de expandir eso a otras posibilidades de otros libros, de unos cánones más amplios. No estamos llegando ni siquiera hasta por allá. Lo que pasa es que mira por tanto de dónde has caído. Lo que pasa es que toda la religión se basa en estos 66. Por lo menos la facción de nuestro lado. La religión evangélica en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Latinoamérica y Estados Unidos. De nuestro hemisferio, por lo menos. Pero, o sea, ¿qué cosas? Cambiamos de tema, ¿verdad? Pero me está gustando porque
porque la queja es válida. O sea, ¿cómo podemos darle tanto valor a algo que la gente de todas formas no conoce? Porque, digamos, una de las razones grandes, y usted mismo, Abner, lo dijo, en el momento que usted seriamente va y busca cosas y lee cosas, trata de entender cosas, ya buscando las definiciones correctas, las traducciones correctas, los asuntos sociológicos que sucedían en el tiempo cuando se escribían y todo eso, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de cosas que nos han estado predicando por años, nada es cierto, nada es correcto, ¿entiende? Y todo el sistema, todo el negocio, la iglesia como complejo económico está basado en mentiras que ni siquiera son bíblicas, pero la gente no lo sabe porque no la lee. Pero es más fácil aprenderse el script, ¿entiende? A mí me dijeron, si usted no se arrepiente y si usted no acepta a Jesús como su salvador, que vino a morir por usted en la cruz para salvarlo del infierno que usted se merece, entonces pues usted se va a ir a ese infierno por toda la eternidad, a sufrir toda la eternidad, ¿entiende? Eso tan chiquitito, todo está erróneo, ¿entiende? Porque Jesús no murió por pecados. Dios no tenía que nada, ¿entiende? Todo está mal. Pero Andrés, ahora la gente tiene la oportunidad de poder accesar tu podcast, el de Abner, el de David, el mío, el de tantas otras personas que no tratan de insistir para obligar a que cambien su manera de pensar, pero proponen unas alternativas que se los deja aquí, y hay personas que después que lo vean, aun cuando no cambien, no van a dejar de verlo. Mira qué interesante, y esto nos desviamos un poco. La gente usa un mismo pasaje de la Biblia para establecer que solamente es el canon bíblico, y es 2 de Timoteo 3:16, donde dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Pero aún sin tú saber griego, vas a Strong y te das cuenta que no es lo que dice ahí. Lo que dice en Strong es: toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Lo que Abner estaba diciendo, todo aquello que tú escribes en un blog, que Abner escribe en un blog, que cualquier persona escriba, que corrija, que instruye en justicia, eso es inspiración divina. Y hay gente que se rehúsa que eso sea. Así que cualquier libro que tú coges, el de Rob Bell, eso yo creo que es canon. Si trae a la justicia, al amor, a la abnegación, eso tiene que ser canon, porque es parte de esa jornada. Abner, me fascinó todo lo que hablaste, brutal, porque es eso, es ese progreso que es difícil, porque todos tenemos nuestros prejuicios como quiera, por más, no importa la etapa que estemos, y estamos aprendiendo, pero es también aprender a amarnos en medio de esa jornada. Claro, y yo he aprendido, ya una cosa que he aprendido mucho en mi proceso de los últimos 7 años, 8 años, en los que empecé a cuestionarme mi fe y el por qué yo creía lo que creía, tiene que ver con encontrar la libertad del no saber, entender que Dios es un misterio, que yo a Dios no lo voy a encerrar en 66 libros, que a Dios no lo voy a encerrar en mi teología sistemática, que a Dios no soy capaz de definirlo. Supongamos que existe un infierno, y supongamos que ese infierno es de fuego y que quien no reciba a Cristo se va para allá, y si Dios quiere sacar a la gente de allá, ¿qué? ¿Yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir, no, venga, Dios, ¿cómo hace? ¿Usted por qué va a hacer eso? ¿Usted por qué va a sacar a este del infierno? Si aquí en Mateo capítulo 16 dice que el fuego nunca se apaga, y si Dios quiere apagar el infierno un día, ¿qué? ¿Me tiene que pedir permiso a mí? Porque yo leí un versículo en Mateo. No jodas. O sea, no, eso no tiene ningún sentido. O sea, la arrogancia de yo creer que ya yo definí a Dios, ni siquiera yo, sino los autores de los libros que yo leí, de la teología sistemática que yo leí, ¿sí? Vaya para la corriente que vaya, que esta es otra cosa que hay que decir y que la estoy empezando a decir muchísimo. Grabé podcast con César Soto, Andrés. Grabé un podcast con César Soto, una maravilla de podcast, y me hizo pensar mucho en esto. Él me decía, si vos llegaste a una idea y crees que ya esa sigue siendo fundamentalista. Así sea, no hay infierno, ya, esa es la verdad definitiva, no hay infierno, está siendo fundamentalista. Está haciendo lo mismo. Aquí en Colombia decimos la misma mierda con diferente olor. Lo mismo, solo que estoy cambiando de cuál es la idea que yo defiendo, pero sigo defendiendo a muerte esa idea. No, antes creía, ahora es que esto.
Es lo mismo. Estamos simplemente cambiando de contenido, pero el asunto es mantener en el corazón la humildad suficiente para entender, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo leo, esta es la posibilidad que yo estoy planteando, así lo entiendo yo, así lo creo yo, así voy a dirigir mi vida yo, pero no es que esa es la verdad, ya listo, ya definí a Dios. No, o sea, bajémonos de esa nube, hermano, porque sea progresismo, sea conservadurismo, sea como sea, yo creo que lo que realmente le hace daño al cristianismo es el privatizar a Dios, ¿cierto? Encerrarlo en nuestras interpretaciones y querer imponérselo a los demás como la única posibilidad. Ahí es donde hemos perdido y errado el camino. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, eso tiene que ver es con nuestro orgullo, eso tiene que ver es con el corazón, ¿sí? Y eso, por ejemplo, lo hizo Jesús. Jesús no dijo, bueno, de ahora en adelante el Antiguo Testamento no sirve para nada. No, Jesús lo que vino a decir fue, hey, y si lo leemos así, ustedes oyeron que fue dicho de una manera, pero y si lo entendemos así, Jesús vino a proponer una mirada distinta, y ni siquiera él mismo vino a decir, bueno, entonces ahora es como yo digo y si no de malas, ¿no? El mismo Pablo, por ejemplo, después llega y extiende ideas que Jesús hizo y las complejiza y las explica por otro lado, y luego en las epístolas de Pedro aparece de otra manera, y luego en las reflexiones posteriores, por ejemplo en Apocalipsis o en las cartas de Juan, se extienden, se amplían. Esa es la invitación. La Biblia es una invitación a que sigamos buscando a Dios, no a que lo encerremos ahí adentro de esos 66 libros. Eso es lo que necesitamos reflexionar, y la hermano. Biblia levanta tus manos en esta hora y recibe la bendición. La Biblia es el mejor ejemplo de que las cosas no son estáticas, porque toda la Biblia, digamos, si el mismo Pablo tiene los huevos de venir a decir que Jesús dijo cosas o reinterpretar cosas que Jesús dijo que no son así, o sea, ¿cómo me va a decir a mí un pastor que yo no puedo hacer lo mismo? Es eso, es un movimiento, es líquido, se acopla a la forma, digamos, del envase y digamos que qué forma tenemos nosotros en este momento. Pero la crítica de los que son fundamentalistas, desafortunadamente, es que somos ambiguos en nuestro pensar y que hay que ser, ¿sabes? Estar ahí firme. Y no vemos que el mismo Pablo en Corintios dice, mira, a ese tipo que está con la mujer de su papá, sáquenlo, bótenlo, entréganlo a Satanás. Y luego en la otra carta, que se cree que a lo mejor era la tercera o la cuarta, dice, mira, sabes que yo fui demasiado de fuerte, sabes que recíbanlo nuevamente. Él mismo cambió de su manera de pensar después del tiempo, así que ¿por qué entonces nosotros no podemos? Sí, pero es que las alarmas que saltan inmediatamente cuando uno empieza a hablar de esto es, entonces no hay verdad absoluta, pues. No, sí hay verdad, lo que pasa es que vos no la tienes. El asunto no es que haya una verdad absoluta o no, el asunto es que nadie la va a tener. O sea, nuestros cerebros son muy chiquitos para lograr eso. No hemos evolucionado hasta allá todavía. Excelente. ¿Qué pudiéramos agregar? No sé qué más pudiéramos agregar. Si quieren hablemos sigamos hablando del infierno y del gusano que nunca apaga. Yo una vez escuché un predicador, no me lo van a creer, parece chiste pero es anécdota, un predicador diciendo, hay gente que cree que el infierno es en la tierra. Entonces la prueba definitiva que él puso fue el versículo que dice, el gusano nunca muere. Entonces dijo, vea, yo aquí cojo un gusano y lo mato y se muere. Y la Biblia dice que en el infierno el gusano nunca muere. O sea que en el infierno no es en la tierra, porque aquí los gusanos sí se mueren. Vamos a orar. Sí, o sea, parece meme y es anécdota. Es una de las cosas que a mí siempre me ha molestado de las personas que dicen que el infierno está en el centro del universo, que en primer lugar, digamos, aunque hay ciertas el núcleo de la Tierra, ¿no? El núcleo de la Tierra. Claro. Perdón, ¿qué dije? Sí, en el centro del planeta era, no del universo, del planeta. No, en el centro del universo estás tú, Andrés. Sí, correcto. Es que ese es otro factor. Rápido pensamos en un lugar y yo creo que, de nuevo, el que lo llena todo en todo es el que está aquí con nosotros ahora y estará con todos después que nosotros nos mudemos al otro plano. Y cómo nosotros recibamos esa realidad cuando nuestros ojos sean abiertos y no tengamos los filtros, como dijo Andrés, ahí entonces va a ser lo que experimentemos. Eso es lo que yo creo en ese momento. Y disfruto cuando escucho otras opiniones y otras posibilidades, excepto aquellos que creen en un Dios que tortura
Ahí, Abdel, tengo problemas porque salí de eso. Lo confieso, me estoy confesando. No, y esa no es la justicia que aparece en la Biblia, hermano. O sea, la justicia que aparece en la Biblia no es de una de venganza, del desquite. Bueno, pecaste mucho. Te gustaba mucho ver pornografía. Que fuego en los ojos toda la eternidad. Ese no es Dios. Pues no sé. No creo que la Biblia no dice eso. A mí lo que me da tristeza es la necesidad. Digamos, yo conozco cristianos y tal vez yo fui uno de esos hace un tiempo que decía, es que los malos merecen. O sea, es que ¿qué clase de cristiano puedo ser yo cuando quiero que una persona sufra por toda la eternidad? O sea, yo lo que siento aquí es que el detalle es la eternidad. La gente ni siquiera entiende, no nos cabe en la cabeza lo que significa eternidad, lo que es para toda la vida. Entonces, para mí es muy triste saber, o sea, que hay personas que están dispuestos a mandar a otras personas a que sufran o que quieren que sean así o que tienen una esperanza de que la justicia de Dios sea tortura para otras personas. Pero ¿cómo puede ser posible que un Dios así exista, que esté dispuesto a... O sea, ¿cómo podemos adorar a un Dios que está dispuesto a torturar a alguien por toda la vida? Porque tiene que ser una tortura activa. Mi familia está dividida entre pentecostales y testigos de Jehová. Qué mezcla, ¿verdad? Y cuando pasó lo de mi hermano, hay una tía que prácticamente mandó a mi hermano al infierno. Imagínate, a su hermana que está sufriendo la pérdida de un hijo. Viene la otra tía mía que es testigo de Jehová y dice, ¿sabes qué? Si fue justo, tiene la oportunidad en la resurrección para decidir, y si no decide, pues dejará de existir. Eso es mucho más benevolente que alguien que cree un Dios que tortura. Pues sabes que no creíste, no tomaste la decisión, fuiste malo, pues mira, Dios te elimina como si no hubieses existido y se acabó, y los demás entonces van a disfrutar la eternidad con Dios, con Jehová, como ellos dicen. Sí. Pero aún así, como dije al principio, esas tres posiciones del universalismo, de la tortura eterna y de la aniquilación del alma existen hoy en día porque hay pasajes que aluden a eso, ya sea porque el texto se tradujo mal, fue mal interpretado, como ha dicho Abdel en el podcast hoy, o diferentes contextos que nosotros simplemente no entenderemos el por qué se habló en ese momento particular, y en base a eso pues tanto adventistas, testigos de Jehová, católicos, pentecostales, bautistas, por ahí seguimos. Y sin embargo sigue cayendo la posibilidad de que todos estemos equivocados, o que todos tengamos un pedacito, hayamos alcanzado a ver un pedacito de esa luz infinita que es Dios, y hayamos medio entendido lo que Dios tenía en la cabeza. Y ustedes no sé si vieron una serie que a mí me encanta, que se llama The Good Place, que plantea justamente eso, y la premisa de los primeros 5 minutos de la serie son, ninguno sabía. Nada de lo que ustedes imaginaban es esto, y sí, es esto, y ya, ¿qué vamos a hacer? Así es, y es posible que sea así, que nosotros aquí pues desgañotándonos, sacando versículos para demostrar lo que nosotros creemos, y yo creo que va a haber muchas sorpresas. Oiga, pero sigue siendo mejor, por cierto lado, la no certeza que la certeza. Y lo interesante aquí es que yo siento que esta es una de las razones por las que muchísimos, por ejemplo, apologetas o cristianos o pastores están muy asustados con todo este movimiento de progresismo, de deconstrucción y todo eso, porque ellos lo ven como un slippery slope. En el momento que yo doy paso a una, me voy a resbalar y voy a terminar abajo en las escaleras, porque todo viene de la mano, digamos, en el momento, lo que pasa es que todo viene de la mano en el momento que uno empieza a agarrar las cosas en serio, digamos, si usted quiere empezar realmente a entender, aprender y cosas así, una de las primeras cosas que uno viene a enfrentar es la existencia de un infierno, o sea, es como de lo primero. ¿Qué sucede? Digamos, yo sé aquí que Nader no es papá, ¿verdad? Pero para los que somos padres, para mí, uno de los primeros pasos para, digamos, yo entender el amor de Dios y el infierno fue tener a mi hijo y yo decir, ¿qué
podría hacer mi hijo para que merezca que yo lo mande a sufrir toda la eternidad en un lugar? O sea, ¿cómo tiene eso lógica con el amor? No tiene, pero bueno, después pero es que ahí es donde lo justifican diciendo que no todos son hijos. Si no todos son hijos, pues entonces no hay problema que los que no son hijos sufran. A mí me da asco. Y en la película de Batman hacen un muy buen Batman número 2 donde sale el Joker. Hacen un muy buen conflicto teológico cuando ponen a los dos barcos, uno de personas regulares y otro de reos, y el primero que estripa el botón para que el barco estalle se salva y ninguno lo hace porque la realidad es así, ¿entiende? O sea, nadie es realmente malo porque el mundo no es blanco y negro, es gris. Nadie es realmente nunca bueno tampoco. Pero digamos, las escaleras vienen el problema de la existencia de un infierno, la existencia de un Satanás, la inerrancia de una Biblia. De ahí en adelante ya uno empieza a dudar si Jesús nació de una virgen, ya empieza a dudar los milagros, somos hechos a la imagen de Dios, y de ahí es un paso al ateísmo. Entonces, digamos, las personas que están en contra del progresismo y de la deconstrucción tienen un muy buen argumento para decir, brother, usted entra en estas preguntas y se hace ateo en 3 semanas, así, rapidito. O sea, ¿qué podemos hacer con argumentos así? Yo fui ateo unos meses, Andrés. Yo soy ateo, yo creo que los jueves y los sábados y de vez en cuando los lunes. Depende del día. No, pero en serio, cuando yo empecé a descubrir que mucho de lo que yo creía no tenía sentido, pues decidí que no, pues si esto no tiene sentido, pues entonces porque no es cierto. Y tomé la decisión. Yo dije, no, yo creo que yo me volví ateo. Creo que entonces no voy a creer en Dios y no tiene sentido nada de esto. ¿Sabes qué me volvió a la fe? No fue el miedo al infierno. Esa es una cosa también que le dicen a uno. Es que si uno quita el infierno del panorama, entonces la gente, ¿por qué se va a arrepentir? No tiene necesidad de o si el infierno no existe, ¿qué impide que Abner vaya y viole mujeres en la esquina? O que Nader vaya y estalle un edificio. Exactamente. Me gusta que me hayas puesto en el lado de violar mujeres en la esquina. ¿Y por qué estallar un edificio, Andrés? ¿Por qué? Ya sé. Eso está muy interesante. Me gusta ese detalle. Me gusta ese detalle demográfico. No, ya no digo nada mejor. Pero espérate, que Abner le estaba diciendo qué fue lo que hizo que regresara. Jesús fue lo que hizo que yo regresara. Wow, brutal. Jesús fue lo único que para mí tuvo sentido. Wow. Y a partir de ahí, esta es otra cosa que he aprendido, y es que la clave para entender lo que dice la Biblia y la clave para una experiencia espiritual y una cercanía a Dios, para mí es Jesús. Jesús dijo una cosa y Pablo dijo otra. Yo le creo a Jesús. ¿Sí? De alguna manera hay que entenderse a la luz de lo que Jesús dijo. ¿Sabe qué es lo que es que en Éxodo dice, no es que Dios, que ira y fuego, pero Jesús dijo, no, es papá que sale a correr a tu encuentro, a abrazarte. Yo me voy con lo que dijo Jesús. Yes. ¿No? Y para mí, en este momento, mi vida de fe gira alrededor de eso. Y volví de unas sombras muy densas, hermano. Una sombra muy densa. Y te voy a decir una cosa, Andrés. Te voy a decir una cosa. Yo era evangélico, no de los evangélicos que defendían la Biblia sabiendo esos 10 versículos. Yo me he leído la Biblia por lo menos unas 35 veces. ¿Qué? De pasta a pasta, con deuterocanónicos, no la Biblia evangélica. Este año es la primera vez que me la leo y ya estoy harto y cansado. Hermano, yo la leía al menos una vez al año desde los 8 años. Y hubo años en los que la leí más veces, más de una vez al año, completa. Es que cuando nacimos en familias de pastores, la Exacto. Biblia es nuestro cómic. No estamos hablando de gente que dice, ay, no, es que estoy en deconstrucción pero vamos a ver, vos ¿qué es lo que sabías? Iba uno y mira, y no, pues lo que creía era pues una cosita así, una capa superficial de fe. Usted está deconstruyendo así 3 palitos de helados que estaban formando una media casa. Pues que también, pues lo que le enseñaron a usted también, hermano, pues cómo no lo va a construir, pues que eso fue uno soplarlo así y se caía, pues no. pero la crisis profunda, hermano. Yo entré en depresión hace pocos meses. Terminé, fui remitido de un proceso de un tratamiento psiquiátrico de depresión profunda, porque vos te quedás sin identidad, loco, sin identidad. Lo que vos creías no tiene sentido.
sentido la vida, no tiene sentido explicar la realidad, porque vos sencillamente estás acostumbrado a que para todo tiene que haber un versículo. O sea, es una locura. Lo único que a mí me hace en este momento estar todavía disfrutando de una vida espiritual es haber mirado a Jesús y darme cuenta que yo no tenía ni idea quién era Jesús, hermano. Yo sabía de Pablo, sabía de Moisés, sabía de dispensaciones, de escatología, sabía de eclesiología, sabía de cristología, sabía de apologética, y tengo en mi biblioteca todos los libros todavía de fundamentalismo y de Matthew Henry, de 100 respuestas a mis amigos católicos, 100 respuestas a mis amigos, les digo, pregúntame, la que sea, la número 87, me la sé, ¿sí? Pero yo no conocía a Jesús, brother. Yo creo que el enfoque debe ir hacia allá. Si le estamos diciendo a la gente, que esa es una cosa también que me parece muy delicada, y es, si vos no vas a acompañar a la gente en su proceso, no te pongas a empujarlos hacia allá, ¿sí? Si le estamos diciendo a la gente, vamos a cuestionar esto, necesitamos hacerles entender que la única alternativa es conocer a Jesús, realmente conocer a Jesús. Yes. Suscribo, y lo segundo y lo tercero, all the way. ¿Usted sabe qué es lo que a mí me hizo no terminar ser ateo? Porque no fue Jesús, y yo pasé por el mismo proceso suyo. La única diferencia es que yo no estaba tan preparado como usted. Yo era un cristiano ignorante, feliz de la vida, que crecí en la iglesia, pero no me interesaba mucho nada. La única razón que yo todavía soy cristiano es porque yo no puedo creer que el universo exista, el orden, la entonación cósmica que existe. Yo no creo que sea chance. Entonces, digamos, sí, pues podría ser, tal vez no Jesús, el Cristo, pero sí, para mí es una fuerza que hace que estemos donde estemos. Pero tiene que ver más con el lado cósmico que con Jesús, ¿no? Porque de Jesús yo he tenido problemas filosóficos con el asunto de los distintos libros, las diferentes imágenes de Jesús, lo que Durón fue escrito, en que no son sus palabras, son historias dando a entender la idea central de lo que él decía. Entonces sí, magnífico todo, me encanta todo. De todas formas, yo admiro muchísimo la imagen de Jesús que tenemos, y me encanta más hacerlo a mi imagen, como un punk rebelde, pero es un poquito más allá lo que a mí no me hizo tirarme al ateísmo, o lo que me salvó de caer en el ateísmo. La ciencia, básicamente. Pero mae, me encanta, Abner. No sé. Oiga, y usted, Andrés, y usted que estaba hoy despotricando de Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino, él representa lo que tú crees, ¿sí? Que encontramos a Dios mirando el universo. Sí, no, es que yo no estaba hablando mal de Aquino. Yo estaba hablando, mi queja era de que Brandon le dijo Santo Tomás, y yo así como, pero no le digas No. Esto a mí me gusta decirle el doctor, por cierto, el doctor Angélico. A partir de ahora me dicen San David, por favor. San Tequila, te voy a decir. Sí, David. San Whisky, mejor. San Whisky Sir David, ahí está. Yo honestamente no soporto los santos, que se le llamen santos, me caen malísimo. No soporto a los source de la iglesia de Inglaterra, que hace source personas. ¿Cómo se llama eso? ¿Hacerlos reales? Caballeros. Sí. La caballerización. Ordenar caballeros. Y ahora, como ya soy un caballero, me tienen que decir sor. Qué estupidez, más. Yo odio la realeza. ¡Qué varón! El varón despertares. Como usted no se imagina. Varón del Señor. Pero sí, digamos, de la teología de aquí no me gusta. O sea, la teología de todos me parece muy bien todas. Es más, prefiero las teologías de los padres de la fe, o leer libros, digamos, de escritores ahorita, como, digamos, leerme a un Brad Yersaga, a un Richard Rohr, a un Skye Jethani, a quien sea, modernos. Eso es lo que me gusta. Es exactamente lo que Abner decía. A mí lo que me gusta es las personas que adhieren al canon. Aunque a mí el canon me lo cerraron, para mí el canon no está cerrado. Entonces yo consumo mucho de estos libros que para mí son canónicos, digamos, un Kid Giles, un Brian McLaren, todos esos. No, y no solamente eso, Andrés, sino en un solo de Miles Davis, o en un cuento de Allan Poe, en un libro de Dostoyevsky. Ahí también está la chispa divina, hermano. Es que por también supuesto. Lo cerramos mucho a que hay que estar hablando de espiritualidad para que esto sea espiritual, y no. En la canción de William de Cohen, de Aleluya.
Eso me hace llorar cada vez que la escucho de tan... Y es vacilón. No tiene nada que ver con la Biblia. No. En el perreo también, Andrés. No, no en el reggaetón. Nunca. ¿Viste el concierto completo de Bad Bunny, David? Claro. Qué vergüenza. Yo estaba pensando para cambiar el tema. Así como de creo que Conciencia ya no va a tener de invitado a dos reggaetoneros juntos. No. Lo bueno es que quiero proponerles una pregunta. ¿Cómo sería el infierno para ustedes? Yo sé que Andrés sería reggaetón todo el día, pero para los demás, ¿cómo sería el infierno para ustedes? Los cultos de mi infancia. Bueno, y después de hablar de cómo sería el infierno, deberíamos hablar de cómo sería el cielo, porque honestamente el cielo que la Biblia me vende, qué cosa más horrible, con todo el respeto. Aburrido, yo así juepucha cielo no quiero ir para nada. Ya sé, o sea, yo cuando era niño me decían que el cielo iba a ser como las reuniones de iglesia para eternas, era como de no manches, eso es el infierno entonces. Qué cosa más horrible, Zambalaqueos sin control y canciones desafinadas, como que sí, vamos a estar cantando toda la eternidad y yo miraba al lado y yo decía, pero así. Yo creo, y eso que usted es el cancionero. No, pero es que yo cantaba bien, nosotros no. Para ver el infierno era tener que estar escuchando a gente desafinada toda la eternidad. Eso, y yo no poder corregirlos. Y no poder apagarle el micrófono, Abdel. Mira, yo creo por lo menos que el cielo va a ser una continuación de esta vida sin las cosas que, ¿verdad? Nos limitan, las enfermedades, donde podamos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, disfrutar a nuestros abuelos, conocer a aquellos familiares que no conocíamos, conscientes de quiénes somos y quiénes éramos y con un entendimiento mucho mayor que esta vida en este momento nos limita. Eso es para mí. Y todo dentro de la presencia de ese Cristo, ¿verdad? Que lo llena todo en todo. Yo personalmente, yo no creo en el infierno. Y si creo que existe algo parecido a un infierno, como le dije, debe ser algo más como redentor, como purificador, algo así. Pero no es donde usted va a sufrir. Es simple y sencillamente seguro un proceso de pasar de esta dimensión a la siguiente dimensión, donde usted tiene que ser formado de un cierto modo. Pero por otro lado, digamos, el cielo, yo no sé si creo en el cielo. Lo que yo, digamos, si la Biblia tiene un poco de razón y habla de la Nueva Jerusalén es simple y sencillamente una extensión, como dice Nader, de esta realidad. Solo que es una realidad, pues, sin el sufrimiento y sin el dolor y sin la maldad, que se supone. La Biblia lo que dice es que lo que Jesús viene a hacer es cielo nuevo, vencer la maldad. Tierra nueva. Correcto. Vencer la maldad es la única diferencia. Entonces, en ese caso, no tengo ni la menor idea cómo se puede ver, o sea, qué funciones tendríamos, trabajaríamos, podría, digamos, en este caso, Abner y yo, pasar haciendo música todo el día, sería lo que nos haría feliz, o sea, yo sería feliz y mi trabajo sería crear arte, pero después de cierto tiempo eso cansa también, entonces... Mi trabajo será crear arte, pero de otro tipo de arte. O sea, si me ponen a escoger entre su arte y mi arte, yo prefiero siempre mi arte. Son chistes internos entre los hosts de Conciencia, por favor. Pero para Patreons. Pero sí, digamos, yo tengo una duda extremadamente grande de cómo podría ser el cielo si el cielo realmente existe. Y todavía no he fumado nada tan verde como David para creer que son otras dimensiones y otros planetas y cosas así. Pero Dios creó. Yo sí creo en eso. ¿Ustedes sí creen en dimensiones y planetas? Digamos, Benjamín Enríquez cree que cada salvo lo que va a hacer es un comandante de un planeta. O sea, que a Benjamín Enríquez cree que a él le van a dar un planeta y él va a ser el dueño de ese planeta. Eso es lo que creen los mormones, sí, literalmente. Es mormonismo. Sí, yo no creo que nos van a dar un planeta, porque tampoco. O sea, yo creo que al final de cuentas voy a otra vida de una manera eterna, ¿no? O sea, en otra dimensión, otro planeta, otra forma, o tal vez este mismo, pero al ser otra dimensión, pues ya es algo distinto, donde sigo experimentando la tensión entre el cielo y la tierra.
Pero digamos con tus ¿tú crees hijas. que dejarás de ser tú? ¿Dejarás de recordar a aquellas personas que amas, a tus tías que amas? Especialmente. Oiga, porque digamos, si yo me voy al cielo, eso es otro problema gigantesco. A mí me están diciendo que en el cielo yo no voy a estar casado y que mis hijos tampoco van a ser mis hijos. Entonces, ¿cómo rayos esperan que yo vaya a disfrutar un cielo donde no va a estar ni mi esposa ni mis hijos? Para mí es imposible. Por eso... O sea, ¿cómo un pastor me viene a vender a mí que ese es mi anhelo, es ver a mi hijo pasar y no reconocerlo? ¿Qué es esa estupidez? Porque lo único que interesa es el cordero, es ir a cantar. No, seas tan huevo, aún sí, pero es que ahí habría que entrar también a hacer... vale la pena hacer un episodio de eso, Andrés. Sí, será bueno. Estamos replanteándonos la idea del infierno, replanteándonos la idea del cielo, porque alrededor de eso hay unas figuras muy extrañas. Y volvemos al individualismo. Así como creemos en el infierno porque necesitamos que otro sufra, creemos en el cielo porque necesito yo disfrutarlo. Pero ¿qué hay de los demás? O sea, por ejemplo, para mí el cielo sería yo poder abrazar a mi hijo y saber que todos los otros padres pueden abrazar a sus hijos, que no hay ningún padre que tenga que estar llorando a un hijo, ¿sí? Porque lo mató la policía, que lo mató el Estado, porque lo mató la delincuencia, ¿sí? Que yo pueda estar disfrutando mi comida favorita, un asado delicioso y saber que no hay ninguna otra persona que está con hambre. Bueno, eso además, no, porque el cuerpo glorioso, metabolismo santo. Pero pensar en eso, y hacia allá apuntan los profetas, hacia allá apunta el mensaje de Jesús, hacia un bienestar de todos, no es el bienestar mío. Eso también hemos convertido todo eso en algo centrado en mí, en la experiencia mía. Y justamente la idea que Jesús daba era los excluidos, los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos que ni siquiera podían entrar al templo, son invitados a esta mesa. Pensad no solamente en vos, sino en los que no tienen acceso a nada, con un acceso completo VIP a la gran mesa de Dios. Eso es el cielo, no para mí, sino para todos. Bueno, exacto. Bueno, déjeme contarle una pequeña historia. Es que eso da para otras 2 horas, Andrés. Usted porque hermano, coger ese tema a las 11:40 de la noche. Perdona, 12:40 acá en Puerto Rico. 12:40, acá son las... Es temprano. ¿Qué hora tenemos? 8:39. Sí, para ustedes allá en California. Ok. Sí, pero yo estoy en el futuro, quiero que sepan. A las 3 de la mañana. Algunos tenemos vida sexual, Andrés. Yo creo que es importante tener en cuenta eso. Bueno, ya para terminar, digamos. Exacto, aquí. Justo eso. O sea, o sea, de repente, yo sí recuerdo cuando ya era, eso ya en la adolescencia, ¿no? Cuando ya sabes qué onda con el sexo. Y luego, no, pues que en el cielo no va a haber. Oye, pues eso también es el infierno, ¿no? O sea, claro, en ese caso mejor el infierno. Por eso hay gente que dice... Claro. Por eso el Islam llama tanta la atención. Si cuando llegues allá tienes 11 70, vírgenes, imagínense. Mira, yo le eché 70, nada más son 11. Por eso es que hay gente también que dice, para llegar al cielo es tan difícil, mejor lo que hago es ser súper malo para llegar al infierno como todo un boss, como el jefe. Con lo que decía Abner, es digamos donde yo siento una necesidad de creer en más allá, porque es la necesidad de redención eterna, digamos, de todo lo que ha sucedido. Mi conflicto es, digamos, cuando yo me pongo a pensar en el presente, digamos, en ese momento sí hay gente que ha estado sufriendo cosas, pero digamos, 500 años atrás, el sufrimiento era diferente y yo tengo unas dichas que esas personas estaban lejos de pensar que podían existir en medicina, en ciencia, en ingeniería, en lo que es vivir extensamente, porque tenemos educación, inteligencia, buena alimentación, conocimientos científicos para poder extender nuestra vida, cosas así. O sea, ¿cómo podemos decir que las personas que morían a los 20 años de enfermedades horribles porque no habían medicinas para curar esas cosas hace 500 o 1000 años, pero tal vez tuvieron una vida buena, o sea, no tuvieron una vida digna y Dios necesita redimir también eso. Y la otra cosa que quería decir es que para mí, digamos, para mí no hay venganza más grande, digamos, que la venganza del amor. En este caso, por eso es que yo no puedo imaginarme a un Dios mandando a alguien al infierno cuando lo que más le duele al mal es que le paguen con bien. Y de aquí yo tengo una historia vacilona que es en el colegio, un amigo mío se hizo de una novia y esa novia le dio vuelta a él conmigo. Y por cierto, él y Solórzano se dio cuenta.
y Eli, la de las de Magdala, porque Eli y yo fuimos compañeros en el colegio, la muchacha era la mejor amiga de Eli. Y cuando Eli se da cuenta, me dice, o usted le dice a él o le digo yo. Y me puso un timeline, me dijo, en 2 días, si usted no le ha dicho, le digo yo, para que vean qué cabrona Eli, man. Y me tocó ir a decirle. Y cuando yo le dije, man, yo estaba seguro que el mae me iba a pegar, porque el mae era más grande que yo. Yo dije, este mae me va a quebrar un diente. Y lo que el mae hizo fue abrazarme y ponerse a llorar y me dijo, mae, yo se lo perdono, porque si yo hubiera sido usted, yo hubiera hecho lo mismo. Mae, ustedes no tienen idea lo perro que me sentí. Al punto que yo decía, y de ahí fue cuando se escribió Felices los Cuatro. Mejor me hubiera pegado este desgraciado. Y en este caso, digamos, yo veo el amor, yo veo la venganza, la furia de Dios como del mismo modo, donde Él lo que hace es amar y perdonar y redimir hasta las personas más, o sea, eso es lo que tiene más impacto. Entonces, esta idea que se nos ha vendido por tanto tiempo de mandar a la gente porque tras de eso, o sea, si la intención de Dios es destruir el pecado y la maldad en un infierno eterno donde la gente nunca muere, la maldad nunca se destruyó en realidad entonces. O sea, son problemas filosóficos ahí de cierto modo donde es imposible cómo podemos estar nosotros en un cielo sabiendo, digamos, que mi hijo está en el infierno por toda la eternidad. O sea, ¿cómo es posible? Esas cosas no tienen lógica en el cristianismo, no tienen lógica ni siquiera en el ateísmo. O sea, no tienen lógica humanamente. Termina siendo un infierno. Por supuesto. O sea, porque al final de cuentas, el aparentemente cielo, una vez que se vive eso que describes, termina convirtiéndose en infierno. Entonces, o sea, no le hallo yo modo. Y obviamente mi verdad es la única verdad. Entonces, si yo no le encuentro modo, no hay modo universalmente. Pero no, muchachos, yo creo que ya estuvo, entonces no sé qué más quieren decir. Pues yo lo que diría nada más es esta parte, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que el universalismo y el infierno lo podemos ver en nuestro presente, ¿no? Dejar de clavarnos tanto en qué es lo que viene más allá, y el universalismo, como yo lo experimento ahora, es todos los seres humanos tenemos oportunidad en esta vida. Cada día todos tenemos abiertas las opciones para poder transformar para bien nuestro entorno, y al mismo tiempo me hace responsable, porque yo creo que es eso, ¿no? O sea, mucho del infierno y el cielo es huir de la responsabilidad. O sea, quiero el cielo porque no quiero ser responsable de construir un buen presente y un buen futuro. Quiero el infierno porque no me siento con la capacidad de ser responsable de confrontar a aquel que está dañando, ya sea mi persona o a quienes me rodean. Entonces, yo algo que ha sido un reto muy grande, o sea, porque se dice muy fácil, pero vivirlo sí es un reto que estoy tratando de aprender, es el reto de la responsabilidad aquí y ahora, ¿no? Y saber que universalismo para mí es eso, que todos tenemos acceso a través de la responsabilidad a un mejor presente y por lo tanto un mejor futuro, que es el cielo en la tierra, y al mismo tiempo que si no somos responsables, creamos infiernos para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, ahí yo cerraría mis ideas de infierno y universalismo. Nader. Fui criado pentecostal, después cuando estudié teología me hice calvinista, rechazo ambas corrientes y llegué a la realización de que todos estamos incluidos en lo que ese Cristo maravilloso hizo, y simplemente la invitación es y será para que participemos en esa realidad donde podremos aprender a amar como Él nos amó, abnegadamente, no centrado en uno mismo, y poder vivir eso aquí y cuando salgamos de aquí. Me encanta. Abner. Hashtag tú también. Último que tengo para decir sobre esto, ya lo dijo alguien mucho mejor que yo, y es un autor que escribió este soneto, que entre otras cosas fue el soneto con el que me conquistó mi esposa, pero eso es una historia para otro podcast. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Nice. Ese es el soneto favorito de mi papá. Cada cierto tiempo lo lee, así que qué chido escucharlo. Está un poquito sangriento, pero está PG-14, pero no, es parte del siglo XVI también. Claro, no, Andrés, pero conecta con la idea. Dios mío.
Digo, Andrés puede sacar eso de cualquier cosa. Soneto gore. Es mi superpoder. Puedo quejarme de lo ya que sé. sea. Muchachos, muchísimas gracias por su sacrificio. Sé que es tarde allá donde están. Nader y Abner, ¿por qué no nos dan sus redes sociales rapidito? Nos recuerda cuál es su podcast y ya para terminar. Pues mis redes sociales son Nader Manastra Díaz en Facebook, Naderman777 en Instagram. Eso era cuando estaba estudiando teología. El 777 es lo más pentecostal. Lo más pentecostal que existe. Solo te faltó poner poeta del cielo. Pero no soldado ha cambiado. De Cristo. Entonces, Nader 777, soldado de Cristo. Nos pueden escuchar en nuestros podcasts Dice Así, que participo junto con Andrés y David y otras personas increíbles, y con Pastor Javier en Tú También el podcast. ¿Y Abner? Abner, ¿cómo te encontramos a ti? Para encontrar mi contenido, lo más fácil es ir a cancionerocristiano.co. Usted sabe que Cancionero Cristiano es súper famoso y a mí se me olvidó completamente mencionarlo al principio. O sea, yo solo lo presenté como Abner. O sea, así es como ignorantemente yo limito mis escuchas y mi posibilidad de propaganda. No, pero está muy bien que no me sigan solo por... No me mueve Abner para quererte. El cancionero que me está... No. Cancionerocristiano.co, allá encuentran todos los enlaces, todo el contenido. Tenemos Notas Sueltas, que es el podcast del Cancionero Cristiano, y tenemos todos los otros proyectos que hacemos, himnos, música. Cantamos, conversamos y cuestionamos la fe. Cancionerocristiano.co. David. Ahí me encuentran como Dave López Carmona en redes sociales y ahora en Twitter también como Un Pastor Progre, una nueva cuenta que estaré dándole ahí nuevas ideas sobre qué es ser un pastor progresista en Latinoamérica. Y no mienta, David. Usted lo que quiere es dejar de combinar las cosas cristianas y las no cristianas. Diga la verdad. Exactamente, sí. Tengo contenido dos que es públicos. De motivación personal. Pero es que uno peleando confunda, hermano, y la gente del trabajo viendo eso ahí, no. Así es, sí. Entonces quiero separar el contenido que es de desarrollo personal del que es de teología. Entonces para teología ahora va a ser Un Pastor Progue, próximamente también en Instagram y YouTube. Por lo pronto estoy en Twitter nada más. Y si les interesa desarrollo personal, tipo, ¿quién será Andrés? No sé, estos gurús que les gusta hacer retiros en Tulum, pueden seguirme en Dave López Carmona. Sí. hay frases motivacionales. Yo quisiera poder ayudarle, pero no sigo a ninguno. Al único que sigo es a David. Como debe ser. Ustedes también escuchas, deberían hacerlo. Muchachos, muchísimas gracias. El episodio estuvo genial y no sé, los amo a los tres. Thank you so much. Igual. Y Andrés Marín, ¿cómo te encontramos a ti, man? Para todos los que escuchan Conciencia. Conciencia Media. Es su primera vez acá en la comunidad. Conciencia Media. Y ya. Ahí, buenos igual memes. Yo nunca doy mis redes. Excelentes reflexiones. Pura vida. Más, thank you so much. Y entonces los esperamos en la próxima. 666. Muchas gracias, exquisito, un placer. La mayoría de mis passwords todas llevan 777, así que no se sientan mal, Nader. Muy bien, ¿viste? No soy yo nada más. No es usted el único. Mis passwords llevan 666. ¿En serio? Puro 666. Para ir ahí en la contraria. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.